Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Echeverri, residente de primer año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Libre. El tema del día de hoy es impacto de la cirugía bariátrica en la salud femenina. Mi tutor para esta charla fue el doctor Alina Abreu, médico endocrinólogo y docente pues de posgrado de nuestra especialidad y medicina interna. Entonces, en cuanto al contenido que vamos a ver a continuación, vamos a ver algunas generalidades, la epidemiología de la cirugía bariátrica, algunas técnicas quirúrgicas e indicadores de calidad, las nuevas indicaciones que hay actualmente en cirugía bariátrica, el impacto que esta tiene sobre la salud femenina y vamos a culminar con algunas conclusiones. Entonces, en cuanto a la definición, en el 2011 la Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una enfermedad crónica y compleja, pues que se caracterizaba por la acumulación anormal o excesiva de grasa y que tenía consecuencias negativas para la salud. Sin embargo, la Asociación Médica de Obesidad en el 2021 pues hace una definición más compleja y la define como una enfermedad neuroconductual, crónica, progresiva, recidivante, multifactorial tratable, en la que pues un aumento de la grasa corporal promovía pues la disfunción del tejido adiposo y las fuerzas físicas anormales de la masa grasa, lo que resultaba pues en consecuencias metabólicas, biomecánicas y de la salud psicosocial adversa. Hay que tener en cuenta que la obesidad pues es la enfermedad crónica no transmisible más frecuente y que esta pues da predisposición a padecer otro tipo de enfermedades crónicas. Entonces, en cuanto a la clasificación de la obesidad, la que nosotros comúnmente conocemos es la que se basa en el índice de masa corporal. Este es básicamente pues un reflejo de las reservas corporales de energía y resulta pues de la división del peso expresado en kilogramos sobre la altura al cuadrado expresado en metros. Entonces, pues la definición, la clasificación que más se había adoptado es la que hizo la Organización Mundial de la Salud en el 2000, donde pues la clasificaba como podemos ver acá en bajo peso, normopeso, sobrepeso y 3 grados de obesidad. Luego la AJA, alrededor del 2009, lanza una nueva clasificación donde mantiene como los valores de referencia, pero subclasifica la obesidad grado 4 y grado 5. Hay que tener en cuenta pues que esta clasificación de la obesidad no solamente se da en base del índice de masa corporal, lo vamos a ver en un estudio de más adelante, sino que también hay otros criterios como el porcentaje de grasa corporal y el perímetro abdominal que nos pueden definir esta patología. Entonces acá como podemos ver en cuanto al porcentaje de grasa corporal, se define en mujeres mayor o igual al 32% y en hombres mayor o igual al 25%. Y en cuanto al perímetro abdominal, pues se dice que tenemos obesidad abdominal cuando las mujeres tenemos más de 88 centímetros de perímetro y en los hombres más de 102 centímetros. Esta es otra clasificación pues que es muy similar, pero pues tiene valores de referencia diferentes que hizo la Universidad de Navarra y pues específicamente en la población de mujeres donde clasificaba la obesidad, aquellas que tenían un porcentaje de grasa corporal pues mayor al 35,1%. Entonces, para lo que acabé de decir, les traigo a continuación este estudio donde ellos evaluaron en 323 mujeres que estaban entre los 18 y los 60 años y que pues fueron valoradas en la consulta de control de peso y las evaluaron por medio de bioimpedancia eléctrica. Ellos básicamente, ¿qué querían hacer? Pues describir la composición corporal en las mujeres por medio de esta técnica, pero principalmente pues el porcentaje de grasa corporal, el índice de masa libre de grasa y pues hacer como una especie de correlación entre la clasificación del sobrepeso y obesidad según el índice de masa corporal y en relación con el porcentaje de grasa corporal. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que si bien de esos pacientes que fueron evaluadas en base solamente al índice de masa corporal, había 62 pacientes pues que estaban en normopeso, si se comparaba con el porcentaje de grasa corporal de estos pacientes de acá, por lo menos el 37,1% tenían obesidad. Entonces, vamos a hablar muy rápidamente de las técnicas quirúrgicas en cirugía bariátrica, pues para entender más adelante los estudios que les voy a traer. Entonces, la primera es la banda gástrica ajustable. Esa básicamente pues consiste en poner, como su nombre lo dice, una banda de silicona alrededor del estómago
donde se deja una bolsa de aproximadamente 30 cc por encima y esta se puede ajustar inyectando agua pues a través de este puerto subcutáneo. Inicialmente cuando se describió en 1986 pues era como la técnica que más se usaba porque pues tenía muy corto tiempo quirúrgico, el riesgo de complicaciones era menor, pero se vio que a 24 meses pues la pérdida de peso no era el objetivo que se quería lograr. Luego aparece la manga gástrica, que más o menos desde el 2000 se ha convertido pues en la técnica quirúrgica más usada. Esta básicamente pues consiste en la resección del fundus gástrico. Entonces, además del mecanismo pues que ya meramente restrictivo, también lo que hace es que disminuye la secreción de grelina, que es la que controla pues la sensación de hambre, pues da los dos mecanismos para la pérdida de peso. Esta derivación gástrica en Y de Rose básicamente consiste en crear una bolsa pues, de aproximadamente 30 cc y lo que hace es que se anastomosa con el yeyuno, creando, como su nombre lo dice, pues una derivación en forma como de Y de Rose. La derivación gástrica, una anastomosis, pues hace algo similar a esta de acá, solamente pues que acá solamente se anastomosa con una sola asa de yeyuno, pues impidiendo como síndromes de mala absorción. Y la última es la derivación biliopancreática con cruce duodenal, que básicamente es una técnica que consiste como que combina la manga gástrica, pero lo que hace es que hace una duodenostomía postpilórica, pero pues esto es asociado con mayor síndrome de mala absorción, por lo que siempre han dicho pues que se debería solamente reservar para pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 50. Hay unos indicadores que pues los define la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad y Trastornos Metabólicos. Entre esos indicadores están aquellos que hacen la evaluación de la pérdida ponderal y pues aquellos que se basan como en la remisión de las comorbilidades, pues para uno decir que una cirugía bariátrica fue exitosa. En esta ocasión, pues les traigo los de la evaluación de la pérdida ponderal, que son los que nos van a servir para más adelante continuar en la charla. Entonces, el primer indicador es el porcentaje de peso total perdido, pues que como podemos ver acá resulta el peso inicial menos peso actual sobre el peso inicial sobre 100 y la meta del mismo es que sea mayor a 25 tras el primer año de cirugía. El segundo, pues, es el porcentaje de pérdida de peso del índice de masa corporal perdido, que resulta del IMC inicial menos el IMC final sobre el IMC inicial menos 25%, y la idea es que este sea mayor a 50% tras el primer año de cirugía. Y uno de los que más se usa, que es el porcentaje de peso de exceso perdido, que es pues el peso perdido expresado en kilogramos por 100 sobre el peso prequirúrgico menos el peso teórico o peso ideal, que pues eso hay unas tablas que ya están parametrizadas para sacarlos. Entonces se dice que tras el primer año de la cirugía, uno tuvo un resultado excelente, si estuvo mayor a 65%, pero pues se puede hablar de un resultado óptimo o aceptable cuando está mayor al 50%. Acá les traigo algo de la epidemiología de la cirugía bariátrica. Entonces, este es un registro que hicieron en el 2022, que es el último que hace la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Trastornos Metabólicos. Ellos en el mundo, entre el 2015 y 2018, tuvieron alrededor de 512.612 cirugías en los centros de referencias pues, que ellos evalúan, del cual pues más del 70% fueron mujeres. En Colombia este rango fue de 12.230, también un 73% fueron mujeres, y tenemos pues que la cirugía que más se realizó fue el slip gástrico, tanto a nivel mundial como a nivel de Colombia. Otro dato importante pues es cómo se comporta la evolución del índice de masa corporal según el tipo de cirugía. Podemos ver que tanto a nivel de Colombia como de Latinoamérica y a nivel acá local, pues uno de los principales centros de referencia es el Centro Médico de Imbanaco, pues la cirugía que más se realizó fue el slip gástrico y este hizo que el índice de masa corporal pues perdurara más o menos a los 2 años de seguimiento, en lo mismo con los que los pacientes pues iniciaban a los 6 meses. Y esto pues acota uno de los términos que les traje anteriormente, que es el porcentaje de peso perdido. Ellos le hacen pues un seguimiento a 3 años, tanto en Imbanaco como en Colombia y en Latinoamérica,
Entonces, acá pues lo que les quiero dejar es que a mayor índice de masa corporal que tuvo el paciente, pues inicialmente mayor va a ser el porcentaje de peso perdido y que este incluso a lo largo de los años, en los tres pues, escenarios que les presento acá, incluso va a ir aumentando. Bueno, entonces en cuanto a las nuevas indicaciones de cirugía bariátrica, más o menos en 1991 el Instituto Nacional de Salud, ellos buscaban como crear un consenso, básicamente como para definir el tratamiento quirúrgico de la obesidad severa y los criterios pues de selección que tenían estos pacientes y querían era como estandarizarlo. Entonces, esto fue lo que se acotó hasta el 2022, que los criterios de cirugía bariátrica eran un índice de masa corporal mayor o igual a 40, o un índice de masa corporal mayor o igual a 35, pero que tuviera comorbilidades asociadas a la obesidad. Sin embargo, en el 2022, la Sociedad Americana para Cirugía Metabólica, pues ellos definieron unos nuevos criterios que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, es que uno no le debe sugerir pérdida de peso previo a la cirugía a la paciente como para que pueda aplicar el procedimiento, ya que pues eso se considera que es una práctica arbitraria que no tiene evidencia científica, que discrimina al paciente, contribuye a que haga el abandono de su tratamiento, retrasa innecesariamente el procedimiento y hace que haya pues un progreso de sus comorbilidades que más adelante les van a ocasionar problemas. Entonces, la primera que se cambió fueron como los criterios estándar. Les había comentado que anteriormente eran 40 sin comorbilidades o mayor o igual a 35 con comorbilidades. Entonces, acá bajan como el punto de corte de obesidad grado 1, que es mayor o igual a 30. Y ellos dicen que en estos pacientes, pues, está indicada la cirugía bariátrica en aquellos que no consiguen una adecuada o mantenida pérdida ponderal o no tienen mejoría de sus comorbilidades con un tratamiento pues no quirúrgico. Y ya los pacientes con obesidad grado 2 para adelante, que pues es un índice de masa corporal mayor a 35, este tratamiento pues es altamente recomendado independientemente de que la persona tenga o no comorbilidades asociadas a la obesidad. Otras indicaciones que lanzaron y pues que hay que tener en cuenta es que no hay un límite de edad. Ellos estudiaron dos poblaciones que fueron los adultos mayores y los niños y adolescentes. Entonces, en los adultos mayores definieron pues que no había como un rango que dijera yo hasta esta edad le puedo hacer cirugía bariátrica, pero pues que sí había que tener una atención individualizada teniendo en cuenta los criterios más importantes que eran la fragilidad, la capacidad cognitiva, el tabaquismo, la función de los órganos dianas y el riesgo quirúrgico que tuviera el paciente pues por otras comorbilidades que pudiera presentar. En cuanto a los niños y adolescentes, describieron que era seguro en pacientes menores de 18 años, que no tenía ningún impacto como en el desarrollo puberal o el crecimiento, por lo que uno no podía exigir una escala de Turner al ingreso pues al programa para aplicar a la cirugía y pues ellos definieron dos criterios para esta población. La primera era que tuviera un índice de masa corporal mayor a 120% del percentil 95 en pacientes niños o adolescentes que tuviesen comorbilidades mayores asociadas o un índice de masa corporal mayor a 140 independientemente que tuvieran comorbilidades asociadas. Otros hallazgos que ellos describieron fueron como la cirugía bariátrica como la terapia puente a otras intervenciones y qué tanto pues, podía mejorar eso. Entonces ellos definieron tres grupos de intervenciones. El primero, las artroplastias, las reparaciones de las hernias ventrales y el trasplante. Pues en cuanto a las artroplastias, encontramos que la cirugía bariátrica pues permitía el reemplazo de caída de rodilla más o menos 24 a 35 meses posterior al procedimiento, que en esos pacientes pues se reducía el tiempo operatorio, las complicaciones posoperatorias y la estancia hospitalaria, y que incluso el 29.3% de la población que se sometía a cirugía bariátrica pues llegaban a no necesitar reemplazo articular posterior al procedimiento. Y en cuanto a las hernias ventrales, pues es muy conocido que la obesidad es un factor de riesgo para desarrollarlos. Entonces, pues la idea era que la cirugía bariátrica se considerara para conseguir una importante como pérdida de peso y así disminuir la tasa de complicaciones asociadas a la reparación. Y en cuanto a los trasplantes, el 50% de los pacientes con enfermedad renal crónica
enfermedad renal crónica terminal, perdón, con obesidad grado 3, pues pueden trasplantarse 5 años, que en pacientes con insuficiencia cardíaca más o menos el 72% pueden incluirse en lista de trasplante cardíaco a los 15 meses, que incluso hay una mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y que el 82% de la enfermedad hepática terminal podrían trasplantarse a 56 meses. Bueno, entonces hay algo que se llama cirugía de revisión, que básicamente es un procedimiento quirúrgico que se hace después de la primera intervención de cirugía bariátrica. Esto pues básicamente se hace en pacientes que tuvieron reganancia de peso ponderal, más del 25% pues del peso que habían perdido inicialmente, que tuviesen una pérdida de peso insuficiente pues basada en los valores que les di anteriormente, que no tuvieran pues una mejoría suficiente de las comorbilidades con el procedimiento, o incluso pues para tratar complicaciones postoperatorias como por ejemplo la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando uno hace una cirugía de revisión, básicamente tiene tres objetivos o como tres caminos. Primero, que quiera incrementar el efecto de una técnica específica. Segundo, pues que quiera tratar las posibles complicaciones de la primera cirugía. O tercero, pues que quiera restaurar la anatomía normal. Entonces acá les traigo este estudio. Eso es una serie de casos que se realizó entre 2018 y 2023, donde se encontraron 10 pacientes que no habían tenido pues la adecuada pérdida de peso posterior al procedimiento de cirugía bariátrica. Entonces ellos querían como describir la estandarización de una terapia, de una técnica propia del bypass yeyunilal proximal modificada como procedimiento en el manejo de estos pacientes. Entonces, como podemos ver acá en la tabla, en los 10 pacientes se observó una reducción en el índice de masa corporal después de la cirugía de revisión, e incluso el porcentaje de peso, de exceso de peso perdido en todos los pacientes, en 9 de los 10 pacientes fue de más del 50%. Entonces ellos concluyeron pues que la cirugía de bypass yeyunilal proximal pues podía ser un procedimiento eficaz y seguro para el tratamiento de la recuperación significativa de peso en estos pacientes. Eso es un artículo de revisión que hicieron en el 2024. Ellos básicamente que querían pues respaldar todas las directrices metodológicas y los nuevos lineamientos que había hecho la guía del 2022. Entonces, para eso hicieron dos equipos. El primer equipo tenía 7 investigadores. Ellos realizaron 12 revisiones sistemáticas con protocolo PRISMA que básicamente pues buscaban como responder a cada una de las preguntas de las indicaciones. Y el segundo equipo era un equipo de 3 investigadores y ellos pues lo que hacían era resolver las inquietudes que no había respondido el grupo anterior. Y lanzaron pues estos grados de recomendaciones que van a ser importantes para la gráfica que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Entonces estas fueron como las conclusiones o resumen de todo lo que ellos hicieron en este artículo de revisión. Entonces, como podemos ver acá, pues en cirugía bariátrica en pacientes entre 30 y 34.9, pues es recomendada en pacientes que no tengan mejoría de sus comorbilidades, en pacientes con índice mayor a 35 a 40, describen ahí, pues también es indicada la cirugía bariátrica independiente si tenían o no comorbilidades. Y pues también anotan pues que es terapia fuente efectiva para el trasplante de órganos, la reparación de hernias abdominales y la realización de las artroplasias. Y acá pues acotan que incluso es con el grado de evidencia y recomendación más alto que es seguro realizarla en pacientes pediátricos y adolescentes. Entonces ahora vamos a hablar un poco de algunos estudios que traigo acá a cotación como para ver el impacto de la cirugía bariátrica en la salud. Entonces este es un reporte de caso. Ellos básicamente buscaron en la lista de pacientes que habían sido sometidos a bypass gástrico en Fundación Valle del Lili entre 2002 y 2008. Y de esos pacientes, pues se encontraron 5 pacientes que habían sido sometidos previamente a trasplante renal. Entonces, pues acá son 5 pacientes, pero les traigo el resultado más significativo fue que en el paciente número 2, que tomaba 5 antihipertensivos, posterior al procedimiento terminó tomando 0, que el índice de masa corporal, este fue el índice de masa corporal pretrasplante, que era más o menos de 35,
Precirugía, o sea, después de que realizó el trasplante, por todo lo que conocemos, pues que se les debe dar inmunosupresores, entre otras cosas que pueden conllevar pues, a que hagan un aumento de pérdida de peso o incluso que desarrollen enfermedades como la diabetes gestacional. Entonces era un paciente que había quedado con un índice de masa corporal de 39 y posterior al procedimiento de cirugía bariátrica quedó con un índice de masa corporal de 25. También hubieron cambios en la creatinina pre y posoperatoria, que pasó de 2 a 1.2. Y ellos pues concluyeron que el bypass gástrico es viable en pacientes con trasplante renal que tienen una obesidad mórbida y que pues la pérdida de peso obtenida después de que se realiza el procedimiento pues conduce a una mejoría de las comorbilidades asociadas y del uso de medicamentos a estos. Este es otro estudio, donde es un estudio observacional analítico retrospectivo, donde ellos querían evaluar básicamente cuál de los procedimientos bariátricos presentaba mayor prevalencia de remisión de diabetes mellitus tipo 2. Entonces ellos cogieron 243 pacientes que tenían diagnóstico de diabetes y fueron sometidos a cirugía bariátrica en el Centro Médico Inbanat. Entonces ellos observaron que de estos 243 pacientes, el 60.5% tuvieron la remisión de la diabetes, entendiendo remisión de diabetes como una hemoglobina glicosilada menor a 6, una glicemia menor a 100, en pacientes que al menos llevaban un año sin usar ningún tipo de antidiabético oral. Y el tiempo de remisión, según la técnica utilizada, pues fue menor en el DIC gástrico, que fue más o menos de 6 meses, y en el bypass gástrico de un año. Y pues ellos concluyeron que hubo una remisión de la diabetes en más de la mitad de los pacientes a quienes se les practicó cirugía bariátrica. Eso es también un estudio donde cogieron dos pacientes con hemofilia grave y ambos tenían pues obesidad grado 2, o sea, un índice de masa corporal mayor a 35, que fueron sometidos a gastrectomía en Centro Médico en Banal. Entonces, el paciente número 1 tenía un peso de 132 kilogramos con un índice de masa corporal de 45. Paciente número 2 tenía un peso de 135 kilogramos con un índice de masa corporal de 40. Ambos estaban en profilaxis con factor 8 recombinante y este con factor 8 derivado del plasma. Entonces, recordemos que pues esto se hace en base al peso. Entonces ellos le hicieron al primer paciente seguimiento a 2 años y al segundo paciente en seguimiento a 3 años. El primer paciente pues pasó de 132 kilogramos a 81, no volvió a tener episodios de hemartrosis, y el segundo paciente pasó de 135 a 79, quedó con un índice de masa corporal de 24. Y acá pues lo que nos querían mostrar era que como el factor 8 recombinante era en base al peso, pues inicialmente en el primer paciente el valor anual era de $219,520 y posteriormente a la cirugía bariátrica el costo anual quedó en $70,560. Y en el segundo paciente era de 226,560 y posterior quedó en 77,760. Este es otro estudio que les traigo, este es un estudio de cohorte retrospectivo donde ellos querían evaluar la tendencia de pérdida de peso y los factores asociados a este en pacientes adultos mayores pues que habían sido sometidos a cirugía bariátrica entre octubre del 2005 y febrero del 2007. Entonces, pues el rango de edad fue más o menos de 63 años. De esa población, el 62% de esos pacientes eran mujeres. Ellos vieron que, como podemos ver en esta gráfica de acá, la pérdida de peso fue lineal a través pues, del tiempo y más o menos el promedio de pérdida de peso fue de 25.3 kilogramos. Que el porcentaje de exceso de peso perdido fue óptimo en más del 70% de los pacientes y fue aceptable en el 22.6% de los pacientes. Entonces ellos concluyeron pues que la cirugía bariátrica había sido exitosa y que el 74% pues habían tenido un resultado óptimo y que había sido significativo. Ese es un reporte de caso de un paciente que fue sometido a un trasplante cardíaco heterotópico secundario pues, a una insuficiencia cardíaca terminal por enfermedad coronaria grave. Su índice de masa corporal previo pues, fue de 22 kilogramos, pero por todo lo que les había dicho anteriormente, pues tuvo un aumento progresivo de peso, llegando a tener un índice de masa corporal de 34
e incluso fue diagnosticado con diabetes tipo 2 en el tiempo de seguimiento. Entonces, este paciente hacen la comparación entre a los 2 meses de seguimiento posterior a la cirugía bariátrica, los medicamentos que tomaba preoperatorio y posoperatoriamente. Entonces, como podemos ver acá, tomaba 4 antihipertensivos y de manera posoperatoria tomaba uno. Eh, logró la remisión de la diabetes, por lo que dejó de tomar medicamentos y pues acá ya está en base al índice de masa corporal que pasó de 34 a 26. Aquí les traigo otro estudio. Este es un estudio donde tomaron 16 estudios observacionales en los que participaron 953 mujeres. La edad media fue de 39,4 años, entonces ellos básicamente querían evaluar dos resultados. El primero, las puntuaciones medias del índice de función sexual femenina, y el segundo, la proporción de disfunción sexual femenina antes y después de la cirugía bariátrica. Entonces, en esta tablita acá de la figura 2, pues podemos ver como el total índice de función sexual femenina en pacientes con obesidad antes y después de la cirugía bariátrica, y acá la proporción de disfunción sexual femenina también en las pacientes pues que antes y después de la cirugía bariátrica. Y ellos pues demostraron que la cirugía pues mejoraba los índices de función sexual femenina y también disminuía la prevalencia de la disfunción sexual femenina, y que pues esto era especialmente significativo entre las mujeres que eran menores a 40 años. Este es otro estudio, es un estudio retrospectivo de serie de casos. Ellos querían estimar la cantidad de pacientes con irregularidades menstruales pues que se embarazaron luego de una cirugía bariátrica, especialmente la manga gástrica, y describir cuáles eran los enlaces de estos embarazos. Entonces, el procedimiento quirúrgico había sido realizado entre el 1 de junio del 2014 y el 31 de diciembre del 2019 en el Centro Médico en Banaco. Entonces, de estos tenían una N de 1418, que era pues todos los pacientes que habían sido sometidos a cirugía bariátrica en este tiempo. 117 pacientes cumplían criterios de inclusión, pero pues solamente 80 pacientes pues habían sido contactadas por vía telefónica. Entonces, de estas 80 pacientes, 25 quedaron embarazadas después de la cirugía, de las cuales el 80% tenían intención de embarazo, y 55 pacientes no quedaron embarazadas después de la cirugía. Entonces, acá como para notar dos cosas. La primera era que, pues, como ese era uno de los criterios de inclusión, que la paciente debía tener irregularidades menstruales, pues el total de los 80 la tenía. Y posterior a la cirugía bariátrica, el 86,2% de las pacientes, pues, empezó a tener periodos regulares. El otro era el tiempo desde la cirugía bariátrica hasta la concepción, que más o menos fue una estimación media de 15 meses. Y los desenlaces de los embarazos, pues desenlaces adversos, solamente hubo 2 abortos. Entonces ellos concluyeron que después de la cirugía tipo manga gástrica, mujeres que tuvieran irregularidades menstruales, 25 de las 80 pacientes se embarazaron y pues los desenlaces obstétricos fueron satisfactorios. Esto es un ensayo clínico no aleatorizado. Ellos querían determinar la diferencia en la eficacia entre la terapia farmacológica y la cirugía bariátrica para mujeres con obesidad y síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ellos tenían una N de 158 pacientes, de los cuales pues cumplían con todos los criterios 90 pacientes. Entonces, ellos cogieron mitad de las pacientes, les dieron Diane 35 y metformina, el Diane por 6 meses y la metformina por 12 meses, y a las 45 pacientes, pues las que fueron sometidas al gas. Más o menos se perdieron en el seguimiento 5 en este grupo y 4 en este grupo. Entonces, al final se analizaron 41 de las que estaban recibiendo el manejo médico y 40 pues las que habían sido sometidas a cirugía bariátrica. Entonces, como podemos ver acá, pues hubo una disminución en el peso, en el índice de masa corporal, la completa remisión del síndrome como tal clínico de síndrome de ovario poliquístico, porque ellos pues no evaluaron laboratorio ni nada. En pacientes que tenían cirugía fue aproximadamente el 80% contra el 20% del grupo médico.
Entonces, pues ellos concluyeron que la remisión completa del SOT en pacientes con obesidad dependía enteramente del índice de masa corporal tras la pérdida de peso, por lo que esto pues debería ser una prioridad para estas pacientes. Bueno, este fue el artículo que vimos ahorita con nuestra compañera Camila, era un estudio observacional retrospectivo donde se tomaron dos grupos. El primero pues eran 89 mujeres embarazadas con antecedentes de cirugía bariátrica y el segundo 176 que tenían pues obesidad y no tenían antecedente de cirugía previa. Entonces acá para resaltar el grupo de la población era que el índice de masa corporal medio en el grupo de la cirugía bariátrica era de 43.9 y antes del embarazo llegaban con un índice de masa corporal aproximadamente de 30, mientras que en el grupo de control el índice de masa corporal previo al embarazo era aproximadamente de 38.3. Entonces ellos que observaron que en pacientes pues que se habían embarazado posterior a la realización de la cirugía bariátrica, pues había una menos tasa de parto por cesárea, una menos tasa de diabetes gestacional, pero también se observaba pues que había más prevalencia de restricción de crecimiento intrauterino y algo muy importante que también lo dijeron era pues que no había como diferencia significativa entre el grupo de la cirugía bariátrica y el grupo de las pacientes obesas que se embarazaron con respecto a los trastornos hipertensivos. Entonces ellos concluyeron pues que el embarazo después de una cirugía bariátrica conlleva riesgos y beneficios que se debían tener en cuenta, por lo que requería pues que se hiciera una atención individualizada en todas las pacientes. Bueno, este es otro estudio que hicieron en la Universidad de los Andes en Ecuador. Ellos querían determinar los efectos cardiovasculares a corto y largo plazo en los pacientes de cirugía bariátrica pues, que habían tenido obesidad. Tomaron todos los artículos que había acerca de eso en los últimos 3 años y ellos básicamente buscaban evaluar tres resultados. El primero, pues los efectos de la cirugía bariátrica sobre los cambios estructurales y funcionales del corazón. El segundo, lo de la cirugía bariátrica en las alteraciones auriculares y sobre riesgo cardiovascular. Esos fueron pues los 8 estudios que ellos usaron para hacer esta revisión. Entonces, en base a los resultados, en cuanto a cambios estructurales y funcionales del corazón, encontraron pues que reducía el índice de masa del ventrículo izquierdo y que incluso incrementaba más o menos en 1.6 la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En cuanto a las alteraciones auriculares, en los estudios que hicieron con 220 pacientes, encontraron un dato muy interesante que era que había reversión de la fibrilación auricular hasta en un 71% de los pacientes. Y en cuanto a riesgo cardiovascular, pues encontraron, primero hicieron un estudio con 330 pacientes donde habían encontrado una reducción de la comorbilidad y el riesgo cardiovascular de aproximadamente el 32.2%. También tomaron 39 estudios de cohorte que hablaban de que había una disminución de la mortalidad tanto de causas cardiovasculares como no cardiovasculares. Y este último, pues que anotaba en los 9 estudios que el principal beneficio en cuanto a riesgo cardiovascular se refiere, pues eran a nivel de la enfermedad coronaria. Entonces ellos concluyeron que pues la cirugía bariátrica era una de las opciones más viables como tratamiento de la obesidad y pues que los pacientes que optaban por ella deberían conocer tanto los riesgos como los beneficios, que dentro de los efectos benéficos cardiovasculares más marcadas según varias investigaciones recolectadas, pues era que cambiaba estructuralmente el nivel del corazón y que el uso de la cirugía bariátrica y la reducción de riesgo cardiovascular pues estaba íntimamente relacionada ya que contribuían pues a la reducción en la incidencia de aparición de enfermedad coronaria aguda, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca y de accidentes cerebrovasculares. Y este es el último estudio que les traigo. Este es un estudio de corte retrospectivo. Ellos buscaban básicamente pues evaluar como el curso clínico de adolescentes que tenían obesidad y que habían sido sometidos a cirugía bariátrica entre los años 2004 y 2019. Entonces, prequirúrgicamente el índice de masa corporal promedio con el que llegaron a cirugía pues fue de 38.1, de los cuales obesidad grado 1 pues tenían 52 pacientes, obesidad grado 2, 41 pacientes y obesidad grado 3, 57%. Entonces, ellos encontraron pues que posquirúrgicamente
67% de todos estos pacientes habían pues quedado con un índice de masa corporal y que el exceso de peso perdido fue mayor al 50% en esta población. Y concluyeron pues que la cirugía bariátrica en adolescentes que tuviesen obesidad severa resultaba pues en una pérdida significativa de peso. Se destacaba la reducción del exceso de peso acompañada pues en una mejoría de las comorbilidades cardiometabólicas. Y para concluir esta charla, pues hay que tener en cuenta que la obesidad no solamente se define por alteración en el índice de masa corporal, sino que también hay que tener en cuenta otros factores como el porcentaje de grasa corporal, que según los nuevos criterios y lineamientos se debe recomendar la cirugía bariátrica a todos los individuos que tengan índice de masa corporal mayor a 35, independiente que tengan o no comorbilidades asociadas a ellas, que no exista ningún límite de edad superior para la realización de la cirugía, que es una terapia fuente efectiva a otras intervenciones quirúrgicas que tiene pues impacto positivo en la remisión del síndrome clínico ovario poliquístico e incluso mejoría de las tasas de infertilidad, y que pues el uso de la cirugía bariátrica y la reducción del riesgo cardiovascular están íntimamente relacionadas, ya que pues contribuyen a la reducción en la incidencia de la aparición de la enfermedad coronaria. Muchas gracias. Aló, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. No, Luisa, muy buena presentación, dominas muy bien el tema. Llevábamos meses revisando eso y lo bueno es que como cirujana que eres también, has hablado de cirugía bariátrica, un tema que está cada día más en los pacientes y que tienen todos esos efectos que tú has puesto, tanto los estudios que hemos hecho ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Tanto los estudios que hemos hecho en Colombia como fuera de Colombia, si quieres, voy a poner una diapositiva que es importante. La diapositiva del esquema de la cirugía, ¿tú la puedes poner un momentico para decir algo? En la que tengo dibujitos. Esa, ¿la puedes poner en grande, por favor? Listo, profe. De todos los conceptos que tú hablaste, esta es una foto que digamos que ya no es tan actual por lo siguiente. Tú hablaste de cirugía de primera opción, las indicaciones, y hablaste de una cosa que se llama cirugía de revisión. La cirugía de revisión depende de la cirugía inicial que se hizo. Si yo tengo una cirugía en Y de Ruth, que es la C, ¿listo? Si yo tengo una cirugía en Y de Ruth, que es el bypass en Y de Ruth el clásico, entonces la técnica que publicamos este año, que no es una técnica que se inventó en Colombia, la inventó un médico que se llama Carvalho, es un portugués, que es el bypass yeyuno ilial proximal. Es importante el papel que está buscando, teniendo el ilion en los cirujanos bariátricos, porque tiene un papel hormonal cuando se producen esos cambios. Entonces, si yo tengo un bypass, lo que hago es esta técnica como cirugía de revisión. Tuvimos la suerte de publicar la primera serie en Colombia de 10 casos con el seguimiento muy variado en meses, entre 26 y 6 meses. Pero quería hablar de bypass. Ahora, si yo tengo una manga gástrica, que es la B, yo tengo qué opciones de cirugía de revisión. Tengo tres opciones fundamentales. La primera es no hacer derivación gástrica en Y de Ruth. No se usa en la actualidad hacer eso. Es decir, que después de la manga gástrica hacer un bypass que se haría solo si el grado de reflujo de la manga es severo. Si hay un reflujo severo, sí hago un bypass en Y de Ruth. Pero si no tengo reflujo severo después de la manga, yo tengo tres opciones. Una cirugía que se llama SASI, una cirugía que se llama SADIS y el BAUA. ¿Qué es el BAUA? Si usted ve en la D, ese es el BAUA. El BAUA yo creo un estómago, toco el píloro y hago una anastomosis. Es una derivación gástrica con una anastomosis que en inglés las siglas dan BAUA. Ahora, la E es una cirugía que es la derivación bilipancreática con cruce duodenal con dos anastomosis. Como ustedes ven,
ahí hay dos asas. Es decir, aquí lo que hay que tocar es el intestino, desde el duodeno hacia el ilio. Entonces, el SADI es una variación de la derivación bilipancreática con cruce duodenal y tendría una sola anastomosis. ¿Por qué es importante saber esto? Porque no es que yo me haga una cirugía bariátrica, sino es que proceder yo me hago y qué proceder me tengo que hacer después que falla un proceder. La cirugía bariátrica no es un tratamiento para perder peso. El tratamiento para perder peso es todo lo que se le hace al paciente. La cirugía es un pedazo de lo que se hace para perder peso. Dicho, como tú muy bien lo dijiste, las indicaciones, hoy por hoy se opera en el mundo solo el 3% mencionaste, significa que no es tan frecuente operar pacientes con cirugía bariátrica. Nos creemos que eso pasa, pero la epidemiología nos destruye cuando nos dicen que hasta el 5% de los pacientes con indicaciones de cirugía bariátrica se la hacen. Entonces, quería aclarar esto de la cirugía, que es importante por la sencilla razón de que yo opere un paciente no significa que no lo vuelva a operar una o dos veces para lograr lo que queremos. Hoy los indicadores no son solo pérdida de peso, son mejoría de las comorbilidades, mejoría de la calidad de vida y mejoría de las complicaciones que hacemos cuando hacemos la primera cirugía. Es tonto decir que un cirujano no se complica. Si un cirujano no se complica, uno, esconde los datos, dos, no opera y tres, es un mentiroso. Es decir, y cuatro, que es importante, cuando un cirujano hace una complicación, la debe resolver el cirujano. Eso es un verdadero cirujano. Entonces, que se complica la cirugía bariátrica, la respuesta es sí. Y el que no lo haga es porque tiene sus registros, las características que le hice. Por eso ustedes, todas que van a ser cirujanas, tienen que saber que se van a tener complicaciones. Mientras más hagan cirugía, más complicaciones. Otros datos importantes: ¿quién debería hacer la cirugía bariátrica? Debería ser un cirujano que tenga más de 10.000 horas de experiencia. Y ese valor de 10.000 horas, que el otro día se lo estuve comentando a los residentes, no es un valor sacado de la nada. Eso se basa en un estudio que se hizo en una escuela de música con violinistas en Cambridge, en Boston. Entonces se logró lo siguiente: aquellos violinistas que tenían más de 10.000 horas tocaban mejor el violín que aquellos que tenían menos de 8.000 horas. Claro, los de 8.000 a 10.000 horas tocaban mejor el violín, y eso exactamente pasa con los cirujanos. Yo creo que una cirugía bariátrica no es el cirujano solo, hay una serie de componentes. Para mí debería estar un cirujano que tenga 10.000, más de 10.000 horas, y un cirujano que tenga 5.000 horas. Es decir, porque recuerden que esta cirugía hay varias personas que entran a hacer la cirugía. Entonces es importante la experiencia que tenga un cirujano, que tenga un grupo multidisciplinario, esto que siempre decimos y que nunca se hace y que es un desastre. Hay cosas, mientras más peso tenga el paciente, más posibilidad de renagancia hay, mientras más adulto sea, mientras tenga trastorno de conducta alimentaria. Es decir, hay cosas que uno tiene que saber cuando uno se va a enfrentar a trastornos psiquiátricos, que no reciba órdenes. Es muy importante que el cirujano tenga un grupo alrededor de esto, porque si no la reganancia es altísima de peso. Es decir, a los 5 años se habla de un 76% en manga, pero lo que pasa es que ese por ciento de 1.000 pacientes llegan a quedarse con el cirujano 100. Entonces estamos pseudo informando lo que pasa entre el, porque el otro no lo sabemos. ¿Por qué yo insisto tanto en esto de cirugía bariátrica? Y porque esta charla fue superior a la que yo di, de lejos. Por la sencilla razón que esto es un método para perder peso. Y los clínicos debemos entender a los cirujanos. En mi caso siempre ha sido, desde tiroides, hipófisis, tubo digestivo, etcétera, tener un cirujano que tenga experiencia suficiente para poder tener una cirugía de buena calidad con pocos efectos secundarios. Otra cosa, la mortalidad por cirugía bariátrica hoy es del 0,2 al 0,4%, es decir, que es una mortalidad bastante baja la de la cirugía bariátrica. El tiempo quirúrgico de una manga gástrica hoy es 45 minutos, muy parecido a una vesícula. Entonces, hay una serie de mitos que hay que sacarse de la cabeza, y otros ya no se usan las cirugías de malabsorción. El concepto de los cirujanos bariátricos es cirugías de hipoabsorción y cirugías para producir un efecto metabólico positivo, es decir, que aumente la ghrelina, que la lectina
no se haga resistente, que la secreción de insulina mejore. Es decir, se hace cirugía no solo para perder peso. Yo te agradezco mucho tu presentación. Yo creo que para mí ha sido muy buena, muy concreta. Conoces el tema muy bien. Tus diapositivas al fin las haces claras. Y te quería felicitar. No sé si hay alguna pregunta de tus profesores, tuya, de tus compañeros, pero te agradezco mucho tu presentación, Luisa. Gracias, profe. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, profesora Lynn. Buenas tardes. Luisa, muchas gracias Hola. por la exposición. Estos temas de obesidad, de hecho ahorita en el 29 de este mes va a estar la Secretaría haciendo un foro internacional del impacto de la enfermedad crónica no transmisible en la salud materna. Y pues obviamente este tema de obesidad va a ser un tema obligado porque pues como decía Luis al inicio es tal vez la enfermedad que hoy por hoy tiene mayor prevalencia entre las mujeres y los hombres, generalmente en las edades que son consideradas reproductivas. Yo tenía una pregunta, era porque siempre le queda a uno la sensación, aunque el profesor Alina aclaró la tendencia hoy de cada vez producir menos impacto en lo que tiene que ver con la fisiopatología de la absorción de nutrientes en el tracto digestivo, pero las consecuencias a largo plazo, ¿cuáles siguen siendo, digamos, en esos pacientes crónicamente? Pues además de la recuperación de peso en algunos de ellos, el tema nutricional y el impacto de ese tema nutricional en la salud en general, ¿cómo está hoy en día? Gracias. Bueno, hoy se trata de no hacer bypass en Y de Ruth ni derivación bilopancreática, ¿eh? Eran las dos cirugías con más malabsorción. Le conté que existen ahora cirugías. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Existen cirugías para producir hipoabsorción. Se trata de producir el menos efectos secundarios posible. Yo creo que el peor de los casos es la reganancia de peso. La reganancia de peso, tanto de peso total como índice de masa corporal, como porcentaje de peso perdido, exceso de peso perdido. ¿Por qué? Porque acaba de salir en este último mes en Nature la memoria que tiene el tejido adiposo y cómo se defiende frente al tratamiento. Yo creo que la peor complicación, primero la tasa de mortalidad es muy baja. Y la peor complicación para mí no tiene que ver con la absorción de nutrientes, tiene que ver con la reganancia de peso. Yo diría que esa es la principal. Y saber que esto es un pedazo en el tratamiento y que, vuelvo y repito, se operan muy pocas personas con indicaciones de cirugía bariátrica. Y sobre todo en este último año ha sido más terrible por todo el sistema de salud que tenemos, que cada vez es peor. Entonces, ha sido más terrible lo de las indicaciones en pacientes, la lista de espera está gigantesca y creo que esa es otra complicación que se tiene. Gracias, profe. Gracias. No hay más preguntas aquí en el auditorio, profe. ¿Alguna pregunta de los que están conectados? Profe, muchas gracias por su tutoría y muchas gracias a Luisa por la presentación. Excelente. Damos por finalizada la gran sesión del día de hoy, profe. Gracias.